Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hola, hola, es tiempo de profetizar y de Sobredosis. Ya estamos en nuestra recta final de Sobredosis Lima y también todo lo que va a venir de Sobredosis Bogotá. Y quiero que entonces hablemos un poco y nos enfoquemos en lo que es toda tribu, toda lengua, toda nación. Este tema clave que vamos a hablar y que estamos tratando en Sobredosis este tiempo. Y hoy vamos a hablar del momento Babel. Me das la fe para profetizar. Profetizar. Bueno, llegó el momento de profetizar, de enfocarnos en lo que es Sobredosis 2024 aquí en Bogotá y lo que va a ser este fin de semana en Lima, en Perú. Estamos muy emocionados de esto. De hecho, quería compartirles un poco el testimonio de algo que ocurrió ayer mientras Steven y René estaban en Machu Picchu y en toda la zona de Cusco. Cayó un avivamiento, yo creo que es lo que está empezando en Perú. Y si nos están escuchando en Perú, recuerden que eso lo habíamos profetizado, que venía un tiempo muy, muy especial para Perú y que los ojos del Señor estaban sobre esta nación. Y ayer me contaba Steven y la verdad que muy, muy conmovido con esto, porque mientras estaban allá comprando recuerditos y regalitos, empezaron a orar por unas personas y el Espíritu Santo cayó allá y empezó a traer sanidades en muchas personas. Y además, imagínense, empezó a orar por todas estas personas, la gente empezó a recibir al Señor, gente liberada, gente teniendo sanidades. Una mujer que no podía ver empezó a ver cuando él empezó a orar por estas personas. Un mudo me está contando, me escribió aquí que un mudo empezó a hablar, un ojo ciego se abrió. Dios sanó muchas personas. Dice aquí otro testimonio, vi una mujer que estaba vendiendo en el mercado y su brazo, así como comenzó, esto es como comenzó, dice él, y una mujer estaba con su brazo como seco y estaba paralizado y sus dedos empezaron a moverse por primera vez en 2 años. Y entonces cuando vieron que esta mujer había hecho eso, empezó a pedirle que oraran, otras personas empezaron a pedirle que orara por ella y otra mujer con otros dolores empezó también a pedirle oración y asimismo empezaron a llegar otras personas y está increíble. Esto creo que es el preámbulo de lo que Dios tiene para esta temporada aquí en Sobredosis y en Perú también, una temporada del derramamiento del Espíritu Santo, como había sido anunciado ya desde hace ratico, que vendría un nuevo mover de Dios. Yo no sé si tú recuerdes o no vienes todavía de pronto de esa época, pero los 90s en Colombia fue una gran época del derramamiento del Espíritu Santo para milagros y sanidades. Y una de las cosas que cité ayer es esa palabra de volver a cavar, volver a excavar esos pozos profundos que estuvieron aquí sobre Colombia. Y esta es una palabra que yo siento muy fuerte para nosotros porque lo venimos anunciando. Creo que el Señor lo viene anunciando de cierta manera en diferentes ambientes, con diferentes personas, pero creo que ha llegado la hora de ver otra vez ese derramamiento del Espíritu Santo en sanidades, en milagros, en todos estos toques del Señor, y que ahora lo vamos a ver manifestándose de una manera impresionante. Así que, bueno, estamos listos, estamos con la expectativa. Y Sobredosis este año, todo el tema de tribal viene basado viene basado en Daniel 3, que es la historia de los 3 amigos que entran al foso no, al horno del fuego. Y también está basado en Apocalipsis 7:9. Y después hablaremos de Daniel, pero hoy quiero que empecemos por Apocalipsis 7:9 al 10, que dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
Creo que aquí está muy clara la referencia a Dios Padre y al Hijo, a Jesucristo, que ya en Apocalipsis se entiende que ya vino a la tierra, cumplió con esa tarea de redimirnos para volvernos al plan inicial, para poder limpiarnos de todo pecado y que pudiéramos salir de toda esa naturaleza de muerte para entrar a esa naturaleza de vida. Es un poquito de doctrina ahí, pero creo que es importante para poder entender lo que estamos hablando hoy. Hace un año y 3 meses más o menos, esto fue en el 2023, yo di una predicación de una enseñanza en la iglesia La Casa que se llamó Se acerca un momento Babel. Y quiero arrancar por el cierre, porque es que creo que esta es una cosa impresionante que en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Una parte la vemos, otra parte no, de fechas, de tiempos, pero eso yo lo hablé en el 2023 y creo que era en realidad creo que es lo que estaba viendo para este año, porque mira lo que dice, será un año de guerra, pero de reconquistar. Para esto debemos estar conscientes de que la presencia de Dios es el centro de nuestra vida, estar en comunión con Cristo diciendo lo mismo que Él dice y no ser parte de una torre de Babel. Seremos sacudidos y algunos caerán en la misma confusión de este momento Babel por causa de su corazón duro y de la confianza que tienen en su propia sabiduría. Y la conclusión de esto y de esta palabra que yo recibí es que esto es un tiempo donde el Espíritu Santo está moviéndose por las naciones, llamando a los santos para que entren en un nuevo nivel de intimidad y comunión con el Padre. Salmo 24. ¿De quién puede subir al monte del Señor? Aquel de manos limpias y corazón puro. Y aquí estamos entonces encontrándonos frente a esta palabra. ¿Por qué la retomo hoy? Porque toda tribu, toda lengua, toda nación confesará que Jesús es el Señor. Toda tribu, toda lengua y toda nación en Daniel 3, cuando estos muchachos llenos de fe, llenos de un entendimiento, que estaban dispuestos a morir por el Evangelio, por Dios. En ese momento Cristo todavía no estaba en la historia, anunciado sí, pero ahí creo que es otra de las figuras y sombras del anuncio de las palabras proféticas de Cristo viniendo a redimirnos, a protegernos. Y ahí está obviamente el cuarto en el fuego. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un decreto que el rey hace, es que dice que cualquiera que vaya en contra del Dios de estos tres jóvenes, que de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que vaya en contra de estos, va a recibir una condena terrible, va a ser juzgado y va a tener una pena de muerte, va a ser una cosa terrible. En realidad, dos combinaciones. Una, donde tú vas en contra del nombre de Cristo, y donde estas tribus y todas estas lenguas y estas naciones no confiesan, y entonces tienen una condena, tienen un problema. Y después viene Apocalipsis, donde dice que toda tribu, toda lengua y toda nación, juntada multitudes de muchos lugares, se juntan a proclamar que la salvación viene del Señor y del Cordero. Entonces, aquí hay dos cosas bien interesantes, y es a propósito del momento Babel, porque Babel es, si tú lo recuerdas, o si tú de pronto no lo sabías, es bueno que lo sepas, que antes de Babel no existía otro idioma. Mira que en Génesis 11, del 1 al 9 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Detalle importante.
Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Ahí es donde comienza este asuntico. Ahí es donde comienza ese tema que se complica y nos hace, bueno, en realidad pensar muchas cosas, porque lo inicial que yo quiero sembrarte aquí es que el mundo y el sistema Babel cambia las piedras, que el templo es construido con piedras, y las piedras, si tú miras una piedra, ninguna, por más de que pretendas cortarlas igual, no son iguales. No se forman de la misma manera. Cada piedra tiene un tamaño, tiene una característica especial. Y yo creo que eso habla de nuestras vidas, que cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros tiene una forma única. Y en Babel dice que una de las cosas que cambiaron fue el ladrillo y lo hicieron y comenzaron a cambiarlo por la piedra, la cambiaron por el ladrillo. El ladrillo, si tú te fijas, es una misma forma y es una producción industrial. Y el asfalto en lugar de mezcla. Hay dos cosas que empezaron a pasar ahí que cambiaron las maneras de hacer algo. Creo que más que una revolución de una construcción, una revolución de una industria que ocurrió en ese momento, creo que también hay un detalle ahí, y es que cuando primero, la obra del mundo es destructora, es invasiva. No sé si mira, el asfalto y el ladrillo son dos cosas que se fabrican y para eso hay que arrasar con ciertas áreas. Pero mientras que estamos hablando de mezcla y piedra, son cosas que están en los recursos que son naturales. Bueno, ahí nos podríamos meter en otra discusión, pero es bien interesante ver eso también. Pero cuando empiezan a hablar de esta construcción es muy interesante porque si tú miras en el registro histórico de todo esto, esta ciudad empieza a ser construida en torno a un asunto que ellos quieren construir, y es un lugar que toque los cielos. Evidentemente estaban buscando hacer una construcción alta, pero por encima de todo eso lo que ellos estaban buscando era tener una construcción espiritual y de la cual el resto del entorno girara en torno a. Porque si en el registro de esta construcción de Babel, en el medio de la ciudad estaban construyendo esta torre que era una edificación tipo para poder construir eso que hicieron en el diccionario bíblico Lexham, que me gusta mucho porque tiene muy buenas referencias. Dice que en el contexto se sugiere que esta construcción era un sigurat, con Z, sigurat, que significa torre del templo. Ahí se pone interesante el tema, no sé si ves hacia dónde voy, pero la historia de la Torre de Babel era citada en la historia porque al parecer era un punto de origen de múltiples personas llegando a una ciudad que se volvió muy grande, donde se integraron todos. Y al entender esto se amplía como una construcción en torno a una edificación religiosa, a una edificación espiritual, que es como una especie de pirámide. No sé si tal vez hayas visto las construcciones que ocurrieron en el norte de Perú, que son como por pisos, como por planicies, de pronto un poco parecida aquí al fuerte San Felipe, de pronto un poquito así, pero más alto. O sea, se va construyendo como por pisos, como por pedacitos planos, y va creciendo. Esto entonces es una pirámide distribuida en el cual el último nivel de la edificación es un santuario reservado para un ser divino. Úpale, ahí es donde es interesante, porque quieren tocar el cielo. Acuérdate que esa es la descripción, ellos querían tocar el cielo. Tocar el cielo era tener un lugar de tal carga espiritual que lograra mover el cielo en favor de ellos. No solamente tocar las nubes como una construcción, sino además de eso, el modelo que ellos estaban pensando, el modelo que ellos estaban concibiendo, tenía que ver con un asunto que tocara lo espiritual. Y yo creo que este es el momento donde está pasando lo mismo. En el mundo espiritual, en el mundo político, en muchas áreas se está ocurriendo esto, y es que estamos viendo un ambiente donde hay una espiritualidad en contra de Cristo, una espiritualidad
anticristo, pero sí hay un sistema construido en torno de una espiritualidad incorrecta y que sí se ha exacerbado y ha hecho que el mundo y el ambiente anticristo se haya juntado. Y por eso yo creo que Dios está diciendo, este es un momento donde Dios mismo va a intervenir, pero entonces ahora lo que va a pasar es que a través de sus hijos y de la gloria de Dios siendo derramada en su iglesia, entonces esta puede transformar y puede venir a cambiar y a derribar esta edificación. Y ese momento Babel no solamente va a ser de Dios mismo trayéndolo, porque es un momento que, déjame decírtelo esto muy claro, es un momento donde Dios está interviniendo y por eso todas las cosas están siendo juzgadas. Dios mismo tuvo que venir. Él está celoso con su iglesia, Él está limpiando su iglesia porque es el momento de que su iglesia se levante con una espiritualidad verdadera, con una espiritualidad mayor, y eso es lo opuesto a Babel, de lo que vamos a hablar mañana. Y tengo 4 cosas que te pueden ayudar para este momento, pero tienes que saber que es un momento Babel donde hay muchas cosas que van a ser confundidas y tú debes estar atento a esto porque debes enfocarte en lo que Dios está diciendo, porque las voces de este momento Babel que está generando división, que está generando desorden, se está multiplicando sobre la faz de la tierra, y nosotros como hijos de Dios debemos entonces abrir nuestros oídos a lo que Dios está diciendo y cerrarlos a lo que el mundo está diciendo, porque hay una espiritualidad que se ha levantado para opacar la gloria de Dios, que se ha levantado para destruir a los hijos de Dios, pero tú y yo somos parte de esa manifestación de los hijos de Dios para esta hora, que traen claridad en un momento Babel como el que estamos viviendo, un momento donde Dios mismo está interviniendo para confundirlos. Vamos a hablar mañana un poquito de esto, pero hoy te quiero dejar sembrado en tu corazón. Estamos en un momento Babel, fue anunciado y Dios está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que haya una búsqueda genuina de Dios, porque en este momento hay una espiritualidad que se ha levantado y se ha exacerbado en el mundo, y tú y yo debemos estar claros de a quién estamos escuchando, y a quién debemos escuchar es solamente al Espíritu de Dios y la obra y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hablamos mañana. Profetizar.